Dentro de este uso legítimo de patentes, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es precisamente por qué estudiar el tema y para qué podemos llevar a cabo este estudio. Y yo considero que existe una gran disputa que se han dado en distintos países en materia de la propiedad industrial y sobre todo en la actualidad con relación a la forma en que las distintas empresas o industrias en su contenido económico pues ya han mutuado en el cambio de su objeto. Antes se hablaba más de la forma de existencia de una propiedad tangible cuanto a bienes inmuebles o inmuebles, y ahora lo que se busca es que las mismas sociedades económicas y comerciales, debido al crecimiento económico y a las distintas modalidades y formas en que el comercio ha cambiado, y esto también se debe mucho a la influencia de la pandemia, pues hace que esa forma de protección sea diferencial. Y es una forma de protección diferencial porque ya no nos sometemos a las industrias que normalmente nos producen bienes y servicios, sino que nos vamos a enfocar a empresas dentro de un contenido farmacéutico, de telecomunicaciones, de informática o industrias relacionadas específicamente con dos elementos importantes que dijo el doctor Omar Mejía, que es el avance y la investigación científica. Dentro de esas empresas que están destinadas a esa enorme cantidad de obtención de bienes y servicios, pues ellos tienen un elemento muy importante que son los recursos de invención, y esos recursos de invención pues vienen acompañados precisamente con la posibilidad o exclusividad de poder licenciar eso como un contenido de activos. Entonces yo ya no estoy hablando de objetos tangibles, sino objetos intangibles, que precisamente es lo que nos converge en este uso o en este tipo penal que está consagrado en el artículo 307. Y precisamente parto de la base de que es el orden económico y social, pues que lo hemos reiterado y que es el objeto de estas jornadas. Y aquí lo que yo pretendo, como dice el doctor Hernando Hernández, es una seguridad en las relaciones que se tienen entre los particulares, personas naturales y jurídicas, y estos a su vez con el Estado. ¿Y por qué el Estado entra en juego? Porque precisamente es una de las instituciones que a nivel social pues vienen a marcar una diferenciación especial en cuanto a la forma de creación del derecho penal. Desafortunadamente el derecho y las normas jurídicas siempre llegan tarde. La sociedad avanza a un ritmo muy fuerte, muy frenético, y pareciera ser que el derecho, en este caso el derecho penal, que pareciera ser que llega más rápido, intenta alcanzarlo, pero en ese intento de alcanzarlo pues nunca lo logra. Siempre la sociedad avanza a un ritmo más grande, y dentro de ese avance precisamente están los contextos de ciencia y tecnología, que son los instrumentos que buscan precisamente proteger las patentes. Porque son estos instrumentos que no solo incentivan la ciencia y la economía, sino el avance frenético del mercado. Y el objetivo de este estudio precisamente es establecer qué normas intervienen en esta investigación y hace que nosotros protejamos, o el derecho penal haga un llamado de atención y proteja esa colectividad o esa titularidad de los patentes. Para ello tengo de referente un sinónimo, un concepto de propiedad intelectual que me lo copié de la doctora Olga, y que precisamente establece que es algo incorpóreo, algo temporal, algo inembargable, algo que tiene un carácter de atribución, y que precisamente en estos contextos específicos es la Superintendencia de Industria y Comercio la que en el caso de los patentes viene a establecer dicha protección, en el caso de Colombia, en cuanto a las marcas, los diseños industriales y los modelos de utilidad. En este caso, para efectos de contextos vegetales, el ICA, que ya voy a con ustedes compartir un caso especial donde se ha presentado esta vulneración de ese uso ilegítimo de patentes. Cuando yo vengo a establecer y poder concretar esta ponencia, lo primero que nos debemos preguntar es algo que siempre les digo a mis estudiantes en Derecho Penal Especial es, bueno, vamos a desmembrar el tipo penal. Y en esa desmembración vamos a establecer de manera inicial qué es una patente y por qué estudiar la patente. Y para ello, aquellos que no están dentro del contexto penal todavía, pues vamos a ver qué significa la patente y lo consideramos, y tenemos que irnos a otra norma extralegal para poder establecer su definición, porque si lo buscan en el Código Penal pues no está definido. Y aquí podemos determinar
que la patente y entre su mecanismo de protección viene a ser un conjunto de derechos exclusivos concedidos por el Estado a un inventor que establece la creación de un nuevo producto o una nueva tecnología, y que este mismo inventor viene a establecer o determinar objetos susceptibles, no medibles, en ser explotados comercialmente por un tiempo determinado. A cambio de que esta persona lo que haga es divulgar en el tiempo la invención, y parte de esa invención lo que hace es obtener unos privilegios o un reconocimiento de acuerdo a ese esfuerzo que ha realizado para lograr esa invención o esa solución técnica que va a beneficiar en sí a la comunidad o a la humanidad. ¿Por qué es importante patentar? Porque precisamente las patentes van a constituir lo que el doctor Omar nos decía al principio, ese desarrollo tecnológico y económico del país, y adicionalmente va a promover dentro de la sana competencia la realización y la creación de nuevos productos y procedimientos que son los que finalmente llegan a nuestro conocimiento, llegan a nuestro saber por medio de los productos que usualmente usamos. Dentro de este beneficio de patentar tenemos que se tiene una exclusividad durante 20 años en donde se explota ese invento, y puede consistir y puede realizarse una comercialización exclusiva directamente del producto patentado por intermedio del otorgamiento de terceros en su autorización de uso, por el intermedio de otorgamiento de licencias o la transferencia de derechos obtenidos mediante venta a terceros que exploten esta invención. ¿Y por qué precisamente establezco la forma en que se obtiene la patente? Porque a partir de esa delimitación vamos a mirar cómo se está inmerso en el tipo penal del artículo 307. Teniendo en cuenta estas definiciones y teniéndolos un poco claros, no solo sobre el concepto de patente, sino sobre el concepto de qué beneficios otorga la patente y por qué es importante la misma, podemos establecer en qué comportamientos podemos estar inmersos cuando hablamos del uso ilegítimo de patentes. Dentro de esa forma en que se obtienen los beneficios, la importancia de la patente, su significado y su protección, nos vamos a referir a esa decisión 486 del 2000 del Código, en este caso de la Comunidad Andina de Naciones, que la doctora Olga ya nos explicó y nos estableció que precisamente es importante tenerla en cuenta como referente internacional y que va a ser una forma de inclusión en la normatividad interna de efectivo y de marco cumplimiento. ¿Qué se necesita para patentar? Y en este contexto vamos a tener varios privilegios o varios específicamente concreciones para poder llegar a lo que definimos como patente de invención, que es uno de los elementos por medio de los cuales se vulnera muy bien el bien jurídico protegido. Para ello, en este caso en especial, la patente de invención va a ser un privilegio de explotación monopolística en donde la ley le concede al inventor una retribución o una compensación por ese aporte creativo, y para ello la Superintendencia de Industria y Comercio tiene o divide los elementos de la patente en dos elementos importantes: un capítulo descriptivo y un capítulo reivindicatorio. Dentro de este capítulo descriptivo vamos a mirar qué es el cuerpo, la forma en que se reproduce el invento, en que se describe o se realiza el dibujo, por medio del cual se divulga y se amplía por parte de una persona una determinada producción o un invento que no necesita experimentación, solo de divulgación y en este caso de información sobre lo que ha realizado. Y una parte rectificatoria que la doctrina lo ha establecido como el alma o el corazón de la patente dentro de su valor, y que permite que esos límites de protección o esos límites de establecimiento de referencia hagan que su infracción sea catalogada dentro del artículo 307. Para ello les traigo un ejemplo muy sencillo. Dentro de este ejemplo tenemos que una silla que permite hacer viajes en el tiempo, es la descripción, en este caso el capítulo descriptivo, y la turbina para impulsar las sillas de viajes en el tiempo es la reivindicación. Para ello, cuando entra a hacer cumplimiento del artículo 307, pues precisamente cuando no se hace uso de la turbina y se entiende
que la silla hace los viajes en el tiempo por medio de esa patente protegida. Y al hacer uso no hacer uso de la turbina, pues estamos omitiendo la rectificación y allí es donde es aplicable el artículo 307. En concordancia con lo anterior, precisamente aquí cuando no limitamos o no nos referimos a la consecuencia de la creación de la respectiva patente, es cuando o no reivindicamos o no enunciamos el alma y el corazón de la misma, es cuando podemos estar inmersos en la configuración de este artículo en la norma sustantiva penal. Ya esto ya lo había mencionado en su momento el doctor Omar, que es la forma en que se necesita patentar cuando habló de la magnitud de la concreción del bien jurídico del orden económico y social, y se refirió específicamente a qué requisitos se necesita para patentar, y se necesitan en conclusión como 3 requisitos, que es la novedad, el invento y la aplicación industrial. Dentro de esta novedad, un estado de técnica, que es aquello que se puede acceder al público y se relaciona con esa divulgación de patentes, con esa novedad, y que precisamente en este caso el Tribunal Andino de Justicia establece que se debe concretar en una regla técnica aplicable a la solicitud de la patente. Un elemento referenciado con relación al invento y la forma en que esa invención o esa técnica se llega a saber o a conocer por parte de los miembros de una sociedad, y esa aplicación industrial que viene a ser susceptible, o ese producto que viene a ser susceptible de actividad o de prestación de servicios. Aquí traíamos unos elementos básicos de qué se puede patentar y qué no se puede patentar, entre lo definido por la decisión 486, y dentro de esto vemos, por ejemplo, la creación de algunas bacterias de cura contra el cáncer, algunos procedimientos no biológicos, o lo que no se puede patentar con relación a material biológico aislado, algunas plantas o animales genéticamente modificados. Y después vamos a ya aterrizar cómo este contexto de la definición de la patente viene a afectar el orden económico y social, y cómo este artículo 307, al estar inmerso en este orden económico y social, vemos que en la medida va a recaer en ese derecho de exclusividad dentro del elemento de la patente, que es una regulación del mercado orientado a ciertos criterios de equidad, y que adicionalmente dentro de las invenciones vienen a ser activos que le pertenecen a los bienes públicos y que son titularidad en parte del derecho privado, pero con relación a la invención pues se le confiere a esos terceros esa utilización. Entonces aquí el orden económico y social hace su inmersión no solo con relación a que es un derecho que el Estado le confiere al inventor, con una especie de concesión que realiza para incentivar la investigación, sino también a la forma o al derecho de explotación exclusiva al inventor, que hace que precisamente su invento sea público. Dentro de esta forma de regulación se hace necesario que esas nuevas invenciones se regulen o se establezcan dentro de un marco legal que permita que ese ejercicio del derecho privado o esa obtención de la patente asegure unas regalías o unos ingresos que devienen por parte del creador, y que adicionalmente coincidan dentro del marco de protección del orden económico y social con la compensación que se hace en el esfuerzo y en el desempeño de la investigación que ha hecho esta persona que ha hecho la invención. En este caso, el uso ilegítimo de patentes viene a afectar en parte contextos de libre competencia, de libre mercado, perjudica a los productores, y por ello este tipo penal en concreto viene a tener una característica de pluriofensividad, pues no solo va a afectar el orden económico y social, sino que también puede afectar el patrimonio económico del cual es el titular el derecho o la persona que ha realizado la patente de invención. Dentro de este tipo penal, pues que busca proteger 2 contenidos importantes: un derecho de explotación exclusivo que se encuentra en cabeza del titular de la patente, y para ello el titular puede dar una autorización por múltiples mecanismos jurídicos para el intercambio y la comercialización de la propiedad intelectual, como licencias de explotación, franquicias o concesiones. En caso tal de que el titular del derecho, en este caso de la patente o del dominio de la patente, de esta autorización, pues no estaría en curso en el artículo 307.
Otro de los elementos que busca proteger este tipo penal en concreto es esa relación o la descripción normativa que trae el artículo es sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente. Y aquí pues precisamente esa protección del derecho va a recaer en cabeza de ese titular, y ese titular pues es el que tiene esa licencia de explotación y la va a conceder o va a tener la posibilidad de producir u ofrecer el producto o el servicio amparado siempre en una patente dentro de un contenido legal. Allí, ¿qué es lo que busca? Proteger la confianza de esas actividades comerciales y agropecuarias o en su defecto lo que haya inventado y lograr una legitimidad del producto patentado. Con relación a este último ítem, valga la pena establecer, por ejemplo, uno de los casos en donde existe sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente. Dentro del proceso que se hace al interior del Estado colombiano para poder garantizar la patente, tendríamos el siguiente problema jurídico. ¿Qué pasa si yo presento una patente, estoy en el proceso administrativo y en medio de esa solicitud de autorización por parte de la entidad administrativa respectiva, sale otra persona que quiere utilizar la patente, que esta misma ha sido inscrita, pero que la utiliza de manera ilegítima, digámoslo así, sin que el titular del derecho haya todavía obtenido dicha protección administrativa por parte del ente correspondiente, o sea, se encuentra en el procedimiento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy patentando una creación o una realización de un microorganismo que es una bacteria que me va a curar contextos de cáncer y está en el proceso de administrativo ante la entidad correspondiente y sale otra entidad o sale otro laboratorio manifestando que ellos ya la tenían y que como quiera que están en curso dentro del proceso de aprobación de la patente inicial de invención, pues ellos les corresponde o les correspondería ese uso. ¿Cómo se puede manejar ese contexto de estar en suspenso por los procedimientos de aprobación administrativa que tardan un poco de tiempo y que adicionalmente existe otra empresa o otro laboratorio que ya ha hecho el ejercicio y que ya está más avanzado, sabiendo que el inicial fue el productor o el originador de la patente? Entonces, precisamente con relación a este tipo penal, a esta forma o a esta ingrediente normativo que establece este tipo penal sin autorización de que tiene el derecho protegido legalmente, hasta qué punto ese derecho protegido legalmente queda en una expectativa de protección cuando yo inicio el procedimiento administrativo por medio del cual mi primera invención o la invención original realizada por parte del titular pues se queda en suspenso y es otro el que se aprovecha de esta titularidad para efectos pues, de poder avanzar o poder ganar primero la invención y pareciera ser que este último es el que se gana el derecho. Con relación a este caso en concreto, dentro de lo que se conoce a nivel judicial en la aplicación del derecho penal, pues precisamente se le dio aplicación a este último empresa que realizó la solicitud incluso protección de la patente o en su efecto la solicitó, la autorizó o la realizó sin la autorización y ya finalmente cuando le reconocieron el derecho al inventor inicial es que esto se da cuenta de que ya el producto está en el mercado y ahí es cuando le suspenden la forma en que se está generando dicha producción y es cuando hay unas sanciones de carácter netamente comerciales y administrativas, pero no se ve un contenido de explicación penal que efectivamente incluya que estuvieran en curso en este tipo penal, porque ¿qué alegaba la defensa en su momento? Que allí no existía todavía ese derecho protegido legalmente. Y así es cuando en este contexto, en segunda instancia, el Tribunal Penal en Sala Penal del Tribunal de Antioquia establece que precisamente no se vulneró ningún derecho respectivamente con relación a ello. ¿Qué tipo penal en particular nos encontramos? Estamos ante el artículo 307, es un delito penal de peligro abstracto, pues con el solo adelantamiento de la conducta y solo la fabricación del producto, el mero uso del proceso patentado, en ese caso, o el producto patentado.
se pone en riesgo el bien jurídico tutelado. Es un tipo penal de mera conducta y llama la atención de por qué es así. Pareciera ser que es de resultado, pero no, es de mera conducta, porque solo se viene a requerir la producción de un resultado en el mundo exterior. Esto es, utilizando el no autorizado o utilizando el que la persona, no solo no autorizado, sino no siendo el mismo el titular. Es un tipo penal cerrado, pues solo establece unas circunstancias típicas ya referidas para su configuración. Es pluriofensivo, no solo vulnera el bien jurídico del patrimonio, en este caso el patrimonio económico, de acuerdo al contexto que le puede ocasionar el daño al inventor, sino también del orden económico y social que precisamente está inmerso en este tipo penal en concreto. Aquí hay unos elementos determinados del verbo rector, es un verbo rector compuesto alternativo, pues usa varios tipos penales, en este caso varias acciones, como la de fabricar, la de usar, la de introducir o sacar del país, la de exponer, la de ofrecer en venta, la de distribuir o suministrar y la de transportar. Entonces, dentro de esta configuración de este tipo penal, otro caso que les traigo a colación es un producto agropecuario realizado en Canadá, y este producto agropecuario realizado en Canadá entra por vía de puerto por el Pacífico colombiano. Cuando va a entrar a la zona de frontera, antes de entrar a la zona de frontera, el producto viene envasado en unos grandes tanques y debe ser, envasado en pequeñas proporciones para la venta y adquisición del producto en Colombia o para la autorización del venta, como el ICA lo había establecido. Cuando el producto entra en grandes cantidades, en varias proporciones, lo que hacen cuando lo envasan es alterar el producto, porque si bien es cierto, es realizado en Canadá, la forma del territorio y de la sociedad canadiense es distinta al territorio colombiano, empezando por las estaciones. Y esto es un producto que iba a servir como insumo o tarrito rojo para las plantas y los productos del arroz. Entra el producto a Colombia en estos pequeños envases y cuando lo están envasando allí, si bien es cierto, traen una patente establecida desde Canadá, aprobada en Colombia, cuando lo están envasando el producto es agregado unos ingredientes adicionales. Estos ingredientes adicionales se toman en cuenta porque cuando es el producto comercializado en Colombia en distintas ciudades, se dan cuenta que el producto no produce los efectos que establecían en el contenido, pues, de la estructuración específica en la descripción del mismo. Y se da cuenta que la planta, en este caso el arroz, pues no tiene ninguna influencia o ninguna ejecución dentro de la producción o dentro del insumo o dentro del fortalecimiento de la planta. Entonces aquí precisamente empiezan a estudiar el producto a nivel químico y se dan cuenta de que en el proceso de envasaje de manera individual es que es ingresado algunos ingredientes adicionales para que el producto fuera comercializado en Colombia o para que fuera productivo en Colombia. Y precisamente la patente en Canadá se da cuenta de que el producto es alterado en Colombia y que su patente, a pesar de existir en Colombia, ser aprobado dentro de la misma, pues es cambiado, un poco cambiado. Entonces allí empieza la indagación y nos damos cuenta que dentro de este caso en concreto, pues vemos que precisamente la patente de invención está en Canadá, que hacen cumplimiento de las normas en Colombia, que van a usar ese producto para un proceso agroindustrial y que en la utilización de este proceso agroindustrial pues no da sus fines o no da sus productos o no da sus réditos o productos establecidos. Y es precisamente en este margen de acción donde entra en juego no solo este tipo penal en concreto, sino otros tipos penales que convergen en la realización del orden económico y social. Aquí dentro de esta forma es posible, por ejemplo, hablar de la figura del dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, que a pesar de ser un tipo penal de mera conducta, aquí la forma de configuración o la forma de diferenciar la configuración del tipo penal se da espaciada en tiempo. Esto se debe a que en algunas acciones son necesarias, por ejemplo, que esa utilización de esa patente
pues tenga un cierto procedimiento. Y pensemos en el caso en que, a pesar de ser mera conducta, digamos que estemos en este caso de la importación de este producto de un bien y lo estemos importando y que fuere confiscado por la DIAN en el puerto de desembarco. ¿Qué pasará allí si no llega al destino final? Existiría una tentativa del uso ilegítimo de patentes a pesar de ser un tipo penal de mera conducta, pero su forma de configuración del tipo penal viene establecida en el tiempo en cuanto a su configuración o a su precisión. Aquí precisamente en cuanto al tiempo para la concreción, a criterio personal considero que cabría un dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, a pesar de que es un tipo penal de mera conducta, por el espacio que existe precisamente en el tiempo y que en alguna oportunidad cuando uno configura el bien jurídico, en este caso el dispositivo de la tentativa, el alemán ya se explicaba precisamente la forma en que el espacio en el tiempo puede variar a pesar de ser de mera conducta. Aquí en la antojuricidad también en un contexto de discusión con relación al bien jurídico protegido del uso ilegítimo de patentes, con relación a, puede ser que se configure este uso por un cumplimiento de un deber legal que me establece, por ejemplo, mi jefe, que es el gerente de la empresa o la farmacéutica, o un estado de necesidad porque quiero cambiar el producto para el beneficio de la comunidad. Entonces, ¿hasta qué punto esa exclusividad va a caer en cabeza de la empresa o en cabeza de la farmacéutica? Y la farmacéutica puede establecer, y pienso yo, que no cabrían estos contextos de justificación del comportamiento en la medida en que la farmacéutica o en ese caso la empresa va a tener todas las herramientas posibles para poder verificar si precisamente nos encontramos ante una patente de invención y la forma en que posiblemente, si cae en el comportamiento, pueda ser finalmente el representante legal el que responda por este comportamiento. Porque en Colombia existen pocos casos sobre este delito y cuando yo empecé a investigar, empecé a mirar que no solo existe poca jurisprudencia, sino que la poca que existe, llama la atención, pues es sobre todo el Corte Constitucional con relación al concepto de invención en el marco normativo con la sentencia C234 del 2019 y en esta sentencia C234 del 2019 aún más llama la atención es que le solicitan a esta Universidad de Ibagué precisamente emitir un concepto y en ese concepto que finalmente la Corte Constitucional declara la exequibilidad de lo que se considera buenas costumbres, ética, moral y social. Precisamente la universidad dentro del concepto anticipa esta precisión y determina que en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para decir todas estas disposiciones relacionadas con las buenas costumbres que no requieren esa moralidad pública y finalmente solicita esa declaratoria de exequibilidad. Porque es importante precisamente esta sentencia, porque no solo define la patente de invención, su naturaleza, sino también la propiedad intelectual dentro de un margen de configuración legislativa que ya nos traía a colación la doctora Olga, y hace un reconocimiento especial de esa patente de invención de acuerdo a lo proferido por la comunidad andina y no con relación a lo proferido por el Código del Comercio. Hace un pronunciamiento a fondo que es bastante interesante sobre la moral social y refiere dentro de estas normas de la moralidad social como aquellas que van a prevalecer en cada uno de los pueblos y de acuerdo a la circunstancia y trae a colación esa sentencia 958 del 2014 que precisamente refiere a la moralidad social y a su vulneración cuando enuncia el artículo 34 de la Constitución Nacional y regula precisamente esa patente de invención como promoción del conocimiento, promoción y beneficio a la comunidad y considera que es una modalidad sui generis del derecho de propiedad, pues tiene unas características similares, pero a la vez diferenciadoras respecto al clásico concepto del derecho a la propiedad. Entonces, por ello, cuando uno revisa estos antecedentes constitucionales y de la poca jurisprudencia en casos en concreto en la jurisdicción penal, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué deciden a estas aplicaciones tan 2 o 3 casos, sino porque siempre
hacen que el derecho civil sea más prevalente que el penal. Y precisamente dentro de ese análisis se consideran varias tendencias. Una, que a nivel internacional, dentro de la formulación o realización de casos en concreto, se ha preferido más solucionar estos problemáticas por vía civil, no tanto por la vía penal, al considerarla pues como última ratio, última intervención. Que la mayoría de las compañías titulares de estas patentes buscan muchas veces es conciliar con el infractor o con la persona que hizo la infracción por grandes sumas de dinero y no les importa muchas veces las privaciones o las penas privativas de libertad. Y además que existe un temor como generalizado por parte de la judicatura o por parte de los jueces para sentenciar con penas privativas de la libertad o indemnizaciones económicas por violaciones a la propiedad sobre intangibles. Entonces, a veces el arriesgado ejercicio de los jueces no se va hasta allí, sino que se limitan precisamente a, antes de juzgar, con una conciliación que puede ser resarcida en contenidos económicos. Y finalmente, cuando uno existe o hace los problemas de imputación de este tipo penal, existe una falta de divulgación y conocimiento de los principios básicos y de los mecanismos de protección y de la clase de bienes que protege con relación a las indagaciones que adelanta la Fiscalía. Muchas veces, por ejemplo, confunden lo que es una patente con el significado de marcas, y cuando uno le pregunta a un fiscal o al ente acusador y le pregunta si sabe qué es una patente, no logra definirla. Son los víctimas o los representantes de víctimas o denunciantes los que le ilustran el contenido al fiscal para que el fiscal pudiera tomar una decisión oportuna en el caso en concreto. Entonces, por ejemplo, en el caso que les comentaba del ingreso del producto que es envasado en el puerto, cuando le preguntamos al fiscal que consideraba si eso era patente o uso ilegítimo de patente, no sabía qué configurar o cómo se configuraba, ni siquiera el significado, ni siquiera googleando lo podía entender. Entonces aquí, dentro de estos problemas de imputación del tipo penal, considero que uno de los grandes es la ausencia que se da o la no estudio adecuado del tipo penal en concreto, que hace que no se aplique o se considere o se configure otro tipo penal, pues no de tanta relevancia como este. Dentro de las conclusiones a las que podemos llegar de esta corta intervención es que, a pesar de que en vía civil existe un tratamiento un poco más fuerte con relación a las sanciones, la protección de la propiedad industrial en el contenido penal es necesaria porque va a generar una confianza y un poder de protección especial a la propiedad intelectual, porque también va a evitar la piratería, la falsificación, la imitación de productos que hacen precisamente un terrible daño a la economía y que perjudican esas investigaciones y esas inversiones hechas por parte de los estudiosos del tema. Esta aplicación resulta ser amplia y resulta ser eficiente para lograr una adecuada protección del bien jurídico protegido, que ya lo han hecho o lo han dicho mis antecesores, y surge también una a veces posibilidad o una dificultad probatoria a la hora de establecer si precisamente la patente fue objeto de registro o si en verdad se omitió la verificación del mismo, porque muchas veces cuando se configura probatoriamente la patente está en proceso de reconocimiento por parte de la autoridad administrativa. Entonces aquí no se sabe si bien es cierto puedo demostrar la titularidad o la propiedad que tengo sobre la invención, entonces es cuando lo hago un poco débil probatoriamente para efectos del contenido del ente acusador. Para ello, el contenido de este tipo penal debe comprender obligatoriamente el análisis de las normas extrapenales, del derecho no solo el derecho del comercio, sino de la propiedad intelectual, y la mayoría pues, de operadores jurídicos y sujetos intervinientes ignoran o desconocen estas distintas problemáticas. Muchísimas gracias.